La licencia Chevron y los 400 millones de dólares mensuales que recibía Maduro no iban a los hospitales en Venezuela, no iban a los niños pobres de Venezuela, no iban a las escuelas de Venezuela. Esos 400 millones iban a los guardias nacionales que reprimen, al PSUV que mantienen en el poder, a sus funcionarios públicos que vigilan al resto de los funcionarios públicos para que no se les salgan del carril. Es decir, para eso utilizó Nicolás Maduro la licencia 41 a Chevron, para mantener su dictadura y para mantener su estado represivo. Bienvenidos una vez más a Tú y Yo. Hoy tendremos un programa sobre las implicaciones económicas, sociales, personales en muchos casos, de la sanción nueva petrolera que ha impuesto Donald Trump. El ambiente es rarísimo. Hace apenas unos días, Mauricio Claver Clarone, quien es enviado especial para Latinoamérica del Departamento de Estado, había dicho: la licencia para Chevron es una licencia permanente. Ese era el titular, ¿cierto? Luego, en el artículo, en la declaración, se matizaba, pero la intención era decir la licencia vino para quedarse. Al día siguiente, o a las 48 horas, Donald Trump, en su red Truth, sencillamente publica exactamente lo contrario. Se suspende la licencia petrolera Chevron, presumiblemente también a otras petroleras que operaban bajo la licencia 41, y hay cataclismo político en el chavismo, cataclismo político en Miraflores. Al mismo tiempo, María Corina Machado sale en el programa de internet del hijo de Donald Trump, o Donald Trump Jr., y se da un vuelco incluso anímico a la lucha democrática venezolana. ¿Qué implicaciones tiene esto para los venezolanos que hoy están luchando y que se van a despertar esta mañana con el objetivo de llevar algo de comida a su casa? ¿Qué implicaciones tiene para aquellos que con cierto optimismo habían dicho: no, yo me quedo en Venezuela, voy a invertir, mi negocio me está dando aquí, yo no tengo nada que buscar en otro sitio? ¿Cómo va a implicar esto a las personas que se piensan comprar una casa en Venezuela? ¿Qué hay detrás de esto para la gente común? Porque sabemos que Maduro, a partir de la licencia 41, había logrado medio estabilizar su gobierno. Es previsible, y explicaremos por qué con mucho detalle durante este programa, es previsible que esto sea una complicación grave, importante para la continuidad de Maduro en el poder. Obviamente las fatalidades, los absolutos, decir que a partir de aquí Maduro es inviable y no se va a quedar, es algo que me parece en este punto infantil, pero sí complica mucho la gobernabilidad y el margen de maniobra que tiene Maduro para quedarse en el poder a partir de esta sanción. Pero más allá de eso, los venezolanos existen, tienen una crisis, y esto va a impactar en algunos casos de forma positiva al desarrollo de la democracia en Venezuela, pero también va a ser un reto para la población en general. Para ver todo esto, quiero partir del principio, del día 1 del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando Chávez muere, deja a Venezuela con 400.000 millones de dólares de PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interior Bruto, que es la suma de todas las actividades económicas, públicas y privadas. Ahí se incluye el petróleo, digamos, la gente que tiene una panadería, la gente que exporta carne, el comercio. Es decir, allí se incluye toda la actividad económica de un Estado, normalmente medido en un año. El PIB de Venezuela era 400.000 millones de dólares. Eso nos convertía más o menos en la cuarta, quinta economía de América Latina, muy distante de cualquier economía centroamericana, por ejemplo, más parecida a la economía de Colombia que a la economía de Guatemala, y nos convertía en un país de ingresos medios. Luego existe un concepto que se llama PIB per cápita, que es cuánto recibiría cada uno de los ciudadanos si toda la economía del país se dividiera en el número de ciudadanos. ¿Para qué sirve ese índice? Sirve más o menos para decir qué tan pobre o rico es cada ciudadano en un país. Eso es inexacto, porque sabemos que el reparto de la riqueza no es equitativo para todos, pero más o menos indica la calidad de vida de un país. Y eso, parte importante de la calidad de vida, que es los ingresos de las personas de un país. Este es un índice súper importante, se usa en todas partes del mundo,
Y en Venezuela la verdad es que daba que nosotros éramos un país medio. Nosotros no éramos un país paupérrimo, tampoco éramos un país desarrollado, pero éramos un país que más o menos estábamos equiparados a otros de la región en vías de desarrollo. Yo quiero que ustedes, más allá del número, más allá de la cifra, más allá de la explicación sencilla del PIB, yo quiero que recuerden, bueno, algunos de ustedes que tienen 20 años no lo recordarán, pero los que no tenemos 20 años recordarán cómo era la vida en Venezuela en el año 2013. Bueno, sí, había problemas, ya se veía la deriva autoritaria de Chávez, había problemas de violencia. Ustedes recordarán que Venezuela en ese momento tenía unos índices de violencia y de criminalidad gigantes. Lo que hoy se está viendo y de lo que hoy se queja el mundo en el Tren del Agua, toda esa gente estaba en Caracas y en las ciudades de Venezuela en ese momento. Había 150 muertos todos los fines de semana en Venezuela. Las calles de Caracas, por ejemplo, estaban llenas de motorizados y transportarse desde un lugar de la ciudad a otro podía durar 1 hora y media o 2 horas porque era tan caótico y se habían introducido tantos carros y tantas motos al parque automotor venezolano que no se podía mover en Caracas. Los lugares estaban completamente llenos, había movimiento de la economía, no había escasez de alimentos, por el contrario, todavía persistía el subsidio a las importaciones. Entonces, un venezolano promedio en Venezuela podía consumir mantequilla holandesa o podía consumir carne argentina, porque por un mecanismo que yo llamo traición a la patria, Chávez decidió subsidiar las importaciones mientras afectaba la producción nacional, pero eso tenía una repercusión en la calidad de vida de la gente. En el 2013, esa era Venezuela, caótica, desordenada, con un mal rumbo, con una deriva autoritaria, pero con cierta prosperidad, por lo menos una prosperidad considerable o equiparable a nuestros vecinos. Colombia no estaba mejor, o sea, un colombiano promedio no vivía mejor que un venezolano promedio en términos de ingresos, un brasilero un poco mejor, pero tampoco con gran diferencia. Así llegó Nicolás Maduro al poder. 400.000 millones de dólares de PIB. ¿Cómo está hoy Venezuela? Venezuela hoy es un país con 80.000 millones de dólares de PIB, de 400 a 80. Es decir, Maduro se ha pasado por las armas el 75% de la economía venezolana. Hoy somos una economía mucho más pequeña de cuando Maduro llegó al poder. 8 millones de personas han dejado el país en búsqueda, sobre todo, de mejores condiciones económicas, porque por hambre, por necesidad, por falta de desarrollo personal, etc. Esa economía, además, es una economía que ha entrado en unos ciclos espantosos de hiperinflación en diferentes momentos, en donde la gente ha sentido que hoy cobra y que esta misma tarde las cosas cuestan más caro y no pueden acceder. Esa es la economía en donde por varios años hubo enormes tasas de desnutrición en Venezuela, que aún hay, pero hubo una crisis humanitaria compleja, muy parecida y muy cercana a una hambruna. El mismo país que pasó de ser un país promedio con una economía más o menos respetable en la región a ser el hazmerreír y el país más miserable de América Latina, y ese país que pasó de tener una economía del tamaño parecida a la de Colombia a ser hoy parecido a El Salvador o a Guatemala o a cualquier país centroamericano de los que son pequeños, porque Panamá tiene una economía muchísimo mejor que la venezolana y Costa Rica también, por ejemplo. Entonces, esa situación de Maduro, o sea, es decir, ese legado de Maduro, de pronto se ve matizado porque llega Joe Biden al poder y le otorga una licencia petrolera a Chevron. La licencia 41 otorgada a Chevron tenía un contexto político y es el resultado, además, de un lobby intenso, sobre todo a cargo de la propia Chevron, que le interesaba mucho operar en Venezuela bajo las condiciones en las que finalmente operó, pero también por bonistas, por políticos del gobierno, sobre todo de la dictadura, pero también políticos opositores que jugaron siempre al fracaso del gobierno interino y al fracaso ahora de Edmundo González Urrutia, de María Corina. ¿Por qué? Bueno, por mezquindad, por envidia, porque la política es así, pero que se han dado la tarea de ir a Washington, de nutrir a think tanks, grupos de opinión en Washington, a un congresista, a un senador, diciendo, bueno, es que las sanciones no logran nada, lo que logran es apuntalar más a Maduro porque realmente hacen al pueblo de Venezuela miserable, pero Maduro se queda en el poder con mucha comodidad. Bajo ese argumento
se fue formando una matriz de opinión que fue creciendo y finalmente los lobistas impusieron que se diera la licencia a Chevron, dándole a Maduro $400 millones mensuales y dándole la posibilidad de estabilizarse en el poder. ¿Por qué este discurso de las sanciones como el eje del problema o como el centro del problema económico en Venezuela es un discurso falso, es un fake? Bueno, vamos a explicarlo económicamente, pero nuevamente le voy a pedir a quienes están aquí que recuerden el año 2015 en Venezuela, 2016 en Venezuela. No había sanciones, ni remotamente se hablaba de sanciones petroleras. El chavismo podía operar en la industria petrolera como le diera la gana y lo hacía. Pero ese mismo chavismo había logrado destruir la producción petrolera a un punto en el que el país se estaba quedando sin ingresos. En el año 2015 empieza en Venezuela un fenómeno de colas, y ustedes se recordarán, de colas para comprar harina pan, para comprar mantequilla, para tener una bolsa, que era lo que le permitían comprar a la gente de alimentos subsidiados. En el año 2016 ibas además a un mercado privado y no se encontraba comida porque el gobierno monopolizaba todas las importaciones. Esa es la época en la que la gente se trasladaba desde las 5 de la mañana al mercado que fuera en Caracas o en cualquier parte del país y tenía que esperar hasta las 2 y las 3 de la tarde para recibir 2 paquetes de harina pan y 2 paquetes de mantequilla Mavesa. La época de los bachaqueros. La época en la que comprar un arroz o comprar 1 kilo de harina de trigo significaba tener que traficar con una persona en tu barrio o en tu comunidad y tener que pagar el triple para poder tener eso en tu casa. La época en que no había jabón ni papel toalé. ¿Se acuerdan de la época en que no había papel toalé? Todo eso ocurrió sin ninguna sanción. No había sanciones en Venezuela cuando el chavismo había logrado meternos en esta depauperación y en esta miseria. Entonces decir que las sanciones son la responsabilidad de la pobreza en Venezuela es olvidar nuestra propia historia. Y es servir al argumento de Maduro de soltar, de que le suelten la cuerda, que le suelten la economía para poder maniobrar y quedarse en el poder. Ahora bien, habiendo dicho eso y sabiendo que ni la destrucción de la industria petrolera, ni las sanciones, ni la pobreza, ni el desabastecimiento, etcétera, es culpa de las sanciones, hay que decir que las sanciones tienen un impacto. Si no lo tuviesen, fuese ridículo implementarlas. Las sanciones, por supuesto, tienen un impacto. Y vamos a ver qué significa que hoy Donald Trump haya decidido levantar la licencia 41 para que Chevron operase de la manera como estaba operando en Venezuela. ¿Qué era esta licencia y por qué era importante? Esta licencia permitía a la empresa petrolera americana Chevron operar en Venezuela y aumentar su producción. Del aumento de la producción deriva, por supuesto, un aumento del ingreso para Maduro. A cambio, el gobierno de Maduro le había concedido a Chevron un trato muy favorable desde el punto de vista fiscal, es decir, Chevron tenía que pagar menos al Estado de lo que normalmente hubiese tenido que pagar por producir petróleo en Venezuela. Chevron se podía cobrar parte de esa producción para el pago de su deuda, porque el Estado venezolano le debía a Chevron miles de millones por actividad previa a la licencia. Y Chevron además tomaba estratégicamente el mayor control nuevamente del petróleo en Venezuela, que no es ninguna tontería porque es el país con mayor reserva del mundo. Aunque ahorita estemos en un nivel de producción muy bajo, Venezuela sigue siendo un país estratégicamente interesante porque es el país en donde hay mayores reservas del mundo. En un mundo cada vez más incierto, en un mundo en donde hay guerras en el Medio Oriente, en un mundo en donde hay un enfrentamiento claro por los recursos naturales entre China, Estados Unidos y otras potencias, pero sobre todo China y Estados Unidos. Entonces, Chevron permitía a los Estados Unidos tener una pata en Venezuela y, digamos, ser nuevamente los reyes en la producción y la comercialización incluso del petróleo venezolano. A cambio de eso, los venezolanos teníamos que calarnos que Nicolás Maduro tuviese 400 millones mensuales. Por supuesto no para ponerlos en los hospitales o para invertir en las personas más necesitadas, sino para invertir en lo que él necesita, su estructura. Porque Nicolás Maduro está gobernando con su base dura. Ya Nicolás Maduro no está gobernando para el país. Nicolás Maduro está gobernando para sus estructuras de represión. Y eso le permitía, porque 400 millones no da para mantener un país, pero sí da para mantener a tu estructura represiva, sí da para mantener tu partido, sí da para mantener a quienes te hacen estar en el poder aunque el país esté pasando hambre. Entonces quiero insistir en esto.
La licencia Chevron y los 400 millones de dólares mensuales que recibía Maduro no iban a los hospitales en Venezuela. No iban a los niños pobres de Venezuela, no iban a las escuelas de Venezuela. Esos 400 millones iban a los guardias nacionales que reprimen, al PSUV que mantienen en el poder, a sus funcionarios públicos que vigilan al resto de los funcionarios públicos para que no se les salgan del carril. Es decir, para eso utilizó Nicolás Maduro la licencia 41 a Chevron, para mantener su dictadura y para mantener su estado represivo. Llega Donald Trump. Sorprendentemente, porque como iniciamos este programa diciendo, el día anterior, su enviado especial, o el enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, un tipo, por cierto, que es un tipo senior. Recordemos que Mauricio Claver Clarone había sido previamente presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y anterior a eso tuvo un cargo muy significativo también en la administración de Trump I, en la Casa Blanca. Pues esta persona había dicho: la licencia de Chevron vino para quedarse, y al día siguiente Trump dice: elimino la licencia de Chevron. ¿Cuáles son los argumentos de Trump para eliminar la licencia de Chevron? Uno, dice, usted se robó las elecciones. No es menor cosa que utilicen esto como una consecuencia del robo de las elecciones del 28 de julio. Dos, usted no ha cumplido al ritmo que yo le impuse para llevarse a los venezolanos deportados. Es decir, Trump tenía la esperanza de que Maduro mandara aviones constantes para regresar gente, y lo que ha hecho Maduro, la verdad, es una estrategia publicitaria. Apenas creo que han llegado a Venezuela unos 250 personas, que por supuesto para Trump no son suficientes. En este contexto llega la sanción y Maduro reacciona de una manera tibia, por cierto. O sea, yo vi la reacción de Delcy y Rodríguez en otros momentos en el que ellos se sintieran más seguros, creo que hubiesen sido más groseritos y más altivos. Pero uno ve la respuesta de Delcy y dice: aquí hay algo y aquí hay susto. Porque la respuesta fue diplomática, comedida, mesurada, hasta elegante en algún sentido, cosa que por cierto no los caracteriza. ¿Por qué toman esta medida? Porque están asustados, porque saben que Trump es un tipo difícil y que jugar con Trump es un juego peligroso. Llega esta medida en un momento también distinto desde el punto de vista de la geopolítica internacional, porque cuando le pusieron la sanción en el año 19, Rusia, por ejemplo, está en una posición distinta. Hoy Rusia es un país sancionado, es un país con una economía muy frágil como consecuencia de la guerra, es un país que ha logrado evitar esas sanciones vendiendo petróleo y vendiendo sus materias primas a China, pero vendiéndolos a un precio inferior y ganando menos dinero. Es decir, Putin no tiene la misma capacidad de ayudar a Maduro que tenía hace unos años, porque él mismo está sancionado y él mismo tiene que vender su petróleo y su gas y sus materias primas a menor precio. Entonces a Maduro le quedan muy pocas opciones para burlar las sanciones americanas, y esas opciones se reducen en 90% a China. Es decir, China será el gran ganador económico de la sanción a Chevron, porque China va a comprar el petróleo venezolano, previsiblemente, va a comprar el petróleo venezolano con un 40% de descuento como venía comprándolo. ¿Y por qué esto es importante para China? Porque China compra petróleo y gas barato de Rusia, compra petróleo y gas barato de Irán, compra petróleo y gas, bueno, de Irán no estoy seguro de que compre gas, pero petróleo, y compra petróleo de Venezuela barato, y con ello manufactura productos que luego vende al mundo más baratos, porque también su estructura de costos industriales es más barata que la que tienen los Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Entonces, China está aprovechando esta crisis para captar recursos naturales a bajo costo y poder con eso tomar control de mercados de sus productos que logran posicionar de manera más competitiva. Vamos a tener en nuestra próxima parte a José Manuel Puentes, uno de los economistas más prestigiosos de Venezuela, profesor universitario en el IESA por muchos años, pero además ha sido profesor de la Universidad de Salamanca, tiene posgrados en diferentes universidades del mundo, libros publicados. Gran personaje que ha evaluado precisamente el impacto de la economía en los últimos años para los venezolanos y puntualmente el impacto de las sanciones petroleras. Esta sanción llega en el peor momento porque después del 28 de julio la economía venezolana se ha descontrolado. Economistas como Puentes y otros venezolanos están calculando cuál es el impacto del robo y el fraude electoral para la economía, pero se sabe que tanto la inflación como la devaluación se le salió de las manos nuevamente al chavismo, y en este contexto grave ya de por sí
entra la sanción. Para evaluar qué significa esto en tu vida, qué va a significar en tu familia, qué medidas tienes que tomar, qué previsión tienes que tomar como venezolano dentro del país, vamos a conversar con José Manuel en nuestra próxima sección. Quédate con nosotros, esto es Tú y John. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a Tú y John, tal como habíamos prometido. Estamos ya con el economista José Manuel Puente. José Manuel es un abogado, un economista muy notable en Venezuela, es profesor universitario, por muchos años ha trabajado en el IESA, que como saben es una de las instituciones académicas más prestigiosas del país, pero además fuera de Venezuela también es profesor en el Instituto Escuela, aquí en el IE, aquí en España, que también es una de las instituciones académicas más prestigiosas. Ha sido profesor invitado a la Universidad de Salamanca, tiene estudios, libros publicados en varias universidades prestigiosas del mundo, así que para nosotros es un gran orgullo tenerlo aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, José Manuel, bienvenido. Espero Gracias, que... John. El gusto es mío estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a hablar del tema de la suspensión de la licencia 41 a Chevron, las implicaciones que tiene para Venezuela, para los venezolanos, para la gente común, y también las implicaciones que puede tener para la maniobrabilidad política del régimen de Maduro, porque como se ha dicho mucho, Chevron era una especie de caja chica, ¿no? El dinero que obtenían de Chevron era una especie de caja chica muy importante para el chavismo y para el madurismo en particular. Se dice que los ingresos, digamos, la liquidez que podía generar Chevron a Maduro era más o menos como el 30%, entre 20 y 30% de todo de lo que Maduro tenía en efecto disponible para gastar. Y obviamente eso tiene implicaciones. Entonces, antes de entrar en este tema puntual, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo ves tú la economía hoy? ¿No? Digamos, si nos ubicamos hace 2 días antes de la imposición de la sanción, ¿cómo estaba la economía venezolana? Porque había cierta percepción de que se había estabilizado la economía por un tiempo, incluso los índices de inflación, de devaluación, estaban medio controlados, pero a partir del 28 de julio algunos economistas afirman que había ya un cierto descontrol, ¿no? ¿Cómo evaluarías tú la economía de Venezuela el día antes de la suspensión de la licencia? Sí, bueno, eso es un tema clave y con toda la honestidad intelectual y ecuanimidad científica, ¿no? Los académicos tenemos el deber de ver el mundo como es y no como queremos que sea. Y sí, Venezuela muy claramente no se ha arreglado. Eso es la idea central. ¿Por qué? Venezuela todavía, aún antes de la eliminación de las sanciones o la implementación de sanciones y la eliminación de la actividad de Chevron, que todavía hay una decisión formal que tiene que sacar la OFAC, que es la oficina encargada de activos externos de los Estados Unidos. Esa orden formal todavía no ha salido. Por tanto, Chevron todavía está, sí, hubo un anuncio del presidente, pero hay unos trámites legales institucionales y la OFAC es la que tiene que hacer la comunicación formal. Y ya después, si la saca, que probablemente la va a sacar en los próximos días, Chevron comenzará a cesar sus actividades. Pero tiene todavía 6 meses para desmantelar todas sus actividades hasta el mes de agosto. Es decir, todavía, aunque la OFAC ratifique el anuncio de Donald Trump, ellos van a operar durante 6 meses en Venezuela. Pero ¿cómo estaba la economía antes de este evento? Que indudablemente va a tener impactos negativos en términos de producción petrolera, en términos de inflación, porque va a tener menos dólares la economía para actuar en el mercado cambiario, y en términos de actividad económica. Solo para darte un dato, John. En el último trimestre del 2024, la economía tuvo un muy pobre comportamiento en la actividad privada. Quien salvó el cuarto trimestre del 2024 fue la actividad petrolera, que creció a 2 dígitos, y eso hizo que el último cuarto del año hubiera crecimiento de 3-4%, que igual es muy pequeño, pero hubiera sido o casi cero o negativo si no hay actividad petrolera. Lo otro es que el tema cambiario sigue siendo uno de los talones de Aquiles de la política económica. Ya vimos lo que pasó con el tipo de cambio en los últimos 3 meses. Básicamente se duplicó, pasó de 36, 37 a 80, 82, 85. Y es, bueno, básicamente una política cambiaria que está siendo manejada por incentivos electorales. El gobierno
ancló artificialmente el tipo de cambio por cerca de 9 meses, 10 meses para esperar el timing de las elecciones, y ahora lo ha soltado porque se apreció el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir que se aprecia? Si son muy baratos, hay una sobredemanda de dólares baratos en la economía. Y el gobierno no tiene ni la competencia técnica, ni el nivel de reservas para poder actuar en el mercado cambiario con decisión, y va a seguir, ya se devaluó, está en 80 y tantos bolívares, pero va a seguir devaluándose a lo largo del 2025, lamentablemente. Ahora, Eso, por un lado, sí. y termino la idea, ha hecho que otra vez ocurra un brote brutal de inflación, y Venezuela vuelve a tener la inflación más alta del mundo. Para el mes de enero, de acuerdo a la OBF, el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación mensual fue de 7.9%, es decir, lo que tiene Europa en 2 años, Sí. lo tiene Venezuela en un mes. Y con eso la interanual pasa a 91%, casi 100%, es decir, Venezuela, por lo que vemos, este año va a tener la inflación más alta del mundo nuevamente. Mira, bueno, lo que dice es como aterrador, ¿no? Pero yo quisiera echar un paso hacia atrás porque, digamos, los venezolanos vivieron entre el año, no sé, 18 y 22 o 23, quizás hasta el 22, un terror económico, ¿no? Y ya desde el 15 había empezado a escasear la comida. Yo recordaba en este espacio, por ejemplo, bueno, las colas para comprar harina pan, las colas para comprar mantequilla, cuando todavía estaba, digamos, la comida muy fuertemente controlada desde el Estado, y bueno, todo lo que fue la desnutrición, los problemas de inflación, etcétera, en el momento del gobierno interino, etcétera, ¿no? Justamente después de la aplicación de la sanción, pero el problema venía de antes. Ahora, ellos lograron medio estabilizar eso, y había una sensación en el país de que las cosas estaban muy caras, pero primero había comida, aunque fuese muy cara. Segundo, el trabajo y el nivel de ingreso de las personas, digamos, no de las grandes empresas, sino un jardinero empezó a cobrar en dólares, un taxista empezó a tener un nivel de ingreso distinto, y había como cierta sensación de que en las grandes ciudades, no así en todo el país, pero que en las grandes ciudades un grupo de personas empezaban a cobrar una cantidad más razonable y correlativa al costo de las cosas. Eso va a cambiar, o sea, si vamos a volver, Venezuela va a volver al punto de partida en donde había una superinflación, en donde la gente ganaba hoy para comprar, se pagaba el sueldo hoy, y lo que podían comprar eran 2 kilos de arroz. O sea, es previsible que en los próximos años o meses o semanas venga a Venezuela una situación económica como la que vivimos hace unos años, ¿o tú crees que el chavismo va a poder sortear eso de una manera más eficiente en esta oportunidad? Bueno, lo que te puedo decir es que, dado el muy mal manejo macroeconómico del gobierno, el dogmatismo y la crisis política que está generando, cualquier cosa es posible. Recordemos que Venezuela tiene hoy un gobierno que más de 50 países no reconocen. Está tratando de instrumentar una reforma constitucional que, en mi opinión, va a terminar de tratar de intentar llevar a Venezuela hacia un estado totalitario, eliminando todas las reglas de la democracia, libertad de expresión, y eso puede generar mucho daño a la economía. Y si eso siguen por ese camino, cualquier cosa es posible. Es decir, yo no me atrevo a decir que no vamos a repetir el ciclo, porque el gobierno lo está haciendo mal en economía y en política, y esos desequilibrios pueden llevarte a lo que fue el año 2014 y 20. A lo que tú te referías, John, fue sobre todo el periodo 2014-2020. Durante esos 7 años, la economía venezolana se contrajo 7 años consecutivos y perdió 73% de su producción de bienes y servicios. Es decir, es un cuerpo económico que en 7 años pasó de 100 kilos de peso a 23 kilos de pesos, que terminó siendo un cuerpo económico escuálido, delgado, flaco, débil. Y además, para rematar, entre el 17 y el 21 tuvo un proceso de hiperinflación. Es decir, la única hiperinflación que vivió América Latina en el siglo XXI la vivió Venezuela. Entonces, ese ciclo recesivo y ese ciclo de hiperinflación destruyeron gran parte del tejido económico y social, y llevaron a Venezuela a un lugar nunca antes visto, y convirtieron a la economía más rica de América Latina, con las principales reservas de petróleo del mundo, en uno de los países más pobres, un país que tiene un salario mínimo y pensiones de $2 al mes. Yo sé que esto suena increíble, $2 al mes es la pensión venezolana. Mi madre tiene 85 años y Imagínate. eso es lo que ella recibe mensualmente para sobrevivir. Claro, sobrevive gracias a lo que trabajó y pudo ahorrar, y a lo que sus hijos la ayudan. Pero ningún venezolano puede vivir con $2, por eso es que una parte importante vive en pobreza, no come 3 veces al día,
los niveles de pobreza se multiplicaron y llegan a niveles récord, y la sociedad después de 25 años de revolución se ha hecho más pobre y mucho más desigual como consecuencia del mal manejo macroeconómico. Si lo que viene ¿Cuánto es la es igual pobreza? o peor, la pobreza está por encima del 80%. Hemos vuelto a números inimaginables. ¿Por qué? Si hemos vivido un proceso de hiperinflación y la producción de bienes y servicios se ha reducido a un tercio de lo que era en el 2014, quiere decir que ahora le das un tercio de la torta de lo que le dabas a cada venezolano en el 2014. Pero a su vez, esas hiperinflaciones, una de las cosas que te generan, que lo sabemos por Perú, por Chile, por Argentina, que han vivido hiperinflaciones, las hiperinflaciones socavan, destruyen la capacidad de compra, empobrecen a las sociedades nunca más vuelven a ser las mismas. Y Venezuela vivió los dos males a la vez. Ciclos recesivos como ninguna otra economía en América Latina en el siglo XX y un proceso de hiperinflación que es la segunda más larga de la historia del continente después de Nicaragua. Nicaragua y Venezuela, que fueron 4 años y varios meses. A mí me Entonces llama la eso, atención digo, porque Venezuela era un país más o menos, o sea, digamos, el volumen económico de Venezuela, el PIB, era similar, o sea, comparable a Colombia y tal, ¿no? Y hoy es un PIB de un país chiquitico, ¿no? ¿Con quién somos comparables? O sea, la economía de Venezuela, ¿de qué tamaño es en la región? ¿Con qué país nos podemos comparar? bueno, tengo buena data sobre eso y además es data oficial, data que produce CEPAL, la Comisión Económica, el Fondo Monetario. Para darte solo una idea, el PIB de Venezuela se enanizó y hoy es más pequeño que el de República Dominicana. De hecho, el presidente de República Dominicana, que se sintió muy criticado por el presidente Maduro, le dijo, señor presidente Maduro, nosotros somos una pequeña isla que ha sufrido mucho porque hemos sido muy pobres, pero estamos trabajando muy duro y hoy nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, es mayor al de ustedes. Y es verdad, una pequeña isla del Caribe tiene una producción de bienes y servicios superior al país con las principales reservas de petróleo del planeta, que es Venezuela, que tiene el 24% del petróleo, del oro negro del mundo. Y a ese nivel hemos llegado. Estamos a nivel de una pequeña isla del Caribe. Y claro, si tú reduces el tamaño de la torta, solo le puedes dar un pedazo de torta más pequeño a cada venezolano. Y esa es parte del drama. Por eso es que somos hoy tan pobres. Es por eso que hoy tenemos el salario más bajo de América Latina de lejos y uno de los más bajos del mundo. Yo he estado varias veces por razones académicas en el África y no conozco ningún país africano, por pobre que sea, que tenga un salario mínimo como el venezolano. Es de verdad increíble que una economía con tanto potencial tenga un ingreso de esas características. Ahora, o sea, tú lo acabas de decir con el caso de tu madre, ¿no? O sea, tu madre cobra, como mi abuela, cobra la misma pensión, ¿no? Y son $2, pero nadie vive de eso. O sea, No, no, realmente, ¿cuál nadie. es el ingreso de Venezuela? O sea, el del venezolano promedio, ¿cuánto es el ingreso promedio más allá del salario mínimo? La gente en Venezuela no vive del salario. ¿Somos comparables a quién? O sea, decir, ¿cuánto gana un venezolano en promedio en realidad? Claro, hay varias métricas que puedes llevar a cabo. Y sí, en el sector privado ya nadie gana salario mínimo, pero sí existen salarios mínimos donde en el sector público un 20 o 25% del sector público, secretarias, ascensoristas, porteros, ganan salario mínimo y tienen que sobrevivir con eso. Y los pensionados, que es una población vulnerable y que es de una magnitud considerable. Estás hablando a lo mejor de 4 o 5 millones de venezolanos que tienen que sortear la vida con ese ingreso y con lo que su familia les pueda aportar. Pero si vamos al salario general de la economía, el sector privado tiene otra tasa de salario. Estamos hablando de un salario bajo, pero no tan bajo. Estamos hablando de $200-300 en promedio. Pero todavía $300, si te vienes a Madrid con $300 mensuales, te es muy difícil vivir. Y yo lo vivo sistemáticamente. Yo paso un tiempo por razones académicas en Madrid y una parte en Oxford y en Salamanca y en Caracas. Y los mercados que yo hago, que son los mismos en Madrid que en Caracas, me salen más baratos en Madrid que en Caracas. Entonces yo en Caracas gasto mucho más en comida y en servicios de lo que gasto aquí en Madrid, y en salario en Madrid es 10 veces superior al que tengo en Caracas. Entonces todavía, aún con $300, la vida es dura para un venezolano promedio. De acuerdo. Mira, un tema importante es que, bueno, cuando las economías entran en estas barrenas tan grandes, ¿no? Viene algún tipo de rescate, ¿no? Es decir, en el mundo
Vimos, por ejemplo, hace unos años aquí en Europa, bueno, Grecia, España entraron en una crisis muy profunda. A Grecia tuvo un rescate incluso bancario por parte de la Unión Europea. Y bueno, y cada vez que uno de estos países de Europa tienen un problema, acuden a la Unión Europea. En América Latina hemos visto cómo se acude, por ejemplo, principalmente al Fondo Monetario Internacional, pero hay otros mecanismos como el Banco Interamericano, etcétera. Venezuela tiene acceso a estos mecanismos multilaterales, es decir, Maduro tiene capacidad de ir a alguna parte en el mundo a pedir prestado para sortear Bueno, esta... ese es parte del drama, John. No solamente estamos en problemas, sino que nadie cree en nosotros. Te voy a dar un número que habla por sí solo, un número mejor más que en 1000 palabras. El MB Plus, que es el riesgo país que mide JP Morgan, Venezuela tiene el riesgo país más alto de América Latina en este momento. Estamos hablando de cerca de 24.000 puntos básicos. Solo para darle una idea a las personas que nos ven y nos escuchan. Uruguay, que es el más bajo, es el más creíble de los países en términos de su manejo político y económico, tiene un riesgo país de 0.83, menos de un punto. El de Venezuela es 24.000 veces más alto que el de Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que el mundo no cree en nosotros, que el mundo no está dispuesto a prestarnos dinero, que Venezuela está en default, en cesación de pagos desde 2017. Si tú eres un maula y no le pagas a tus acreedores, nadie te va a prestar dinero. Tres, Venezuela está desde hace más de 15 años fuera del circuito de los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con el artículo 4 del Fondo Monetario. Todos los miembros del Fondo Monetario y Banco Mundial tienen que entregar anualmente, develar cuentas macroeconómicas para que, desde el punto de vista técnico, esos organismos verifiquen cómo están siendo manejadas las economías y den las recomendaciones pertinentes para que tú mejores cualquier desequilibrio. Venezuela no entrega cifras hace 15, 20 años, por tanto está fuera del artículo 4, fuera de esas multilaterales y sin ninguna posibilidad de acceder a créditos o ayuda o programas de ajuste, reforma o estabilización clásicos de Fondo Monetario y Banco Mundial. Yo recuerdo que en el año 2019, ¿no? Cuando empezó todo este tema de las sanciones duras y de la estrategia de máxima presión del gobierno de Trump 1 a Maduro, había como había cierta expectativa y cierta hasta certidumbre en algunos actores, había certidumbre de que Maduro no aguantaba eso, ¿no? O sea, de que estas sanciones petroleras iban a definitivamente hacer el gobierno de Maduro inviable y que por algún lado se iba a reventar la cuerda. Bueno, eso no ocurrió. O sea, Maduro logró vender petróleo a Rusia en aquella oportunidad, logró vender petróleo a China, hizo algún negocio con la India, y bueno, y logró sortear la sanción y Maduro está allí. O sea, han pasado 5 años de eso y Maduro sigue ahí. Le han puesto una sanción a Maduro que ya ha tenido antes. Es decir, Sí. esto es algo que ellos ya han manejado, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, cuáles son las vías de escape que tiene? ¿No? O sea, porque, bueno, y sabemos que hay un mundo distinto. En ese momento Rusia no estaba en China, el nivel de sanción que tenía Rusia en ese momento no es el que tiene hoy y la capacidad de ayudar era distinto. China, por el contrario, no tenía el petróleo barato que hoy tiene de Rusia, el gas barato que tiene de Rusia. Pero bueno, ¿cuáles son los reales meandros que puede utilizar Maduro para sortear esta sanción y hasta qué punto la puedes sortear en tu criterio? Sí, te hablo primero de una idea más general y voy Sí, después al punto específico de las sanciones a Chevron y a la industria sí. petrolera. Eh, Hay que tener muy claro que algunos países como Cuba, Zimbabue, Corea del Norte han tenido todas las sanciones que pueden existir en el planeta. Todas, todas, sobre Mm, todo Cuba. Y en ninguno de esos países se ha generado una transición. ¿Qué quiere decir esto? Que las sanciones por sí solos no generan transiciones, John. Las sanciones son importantes para generar presión en un régimen autocrático, sobre todo aquellas sanciones que van directo a las personas, que sancionan a las personas que cometieron delitos de corrupción, delitos de deshumanidad, que limitan el accionar de ellos y sus familiares. Ahí sí se genera presión, pero no es suficiente, necesitas algo más para generar una transición. Y en Venezuela no se ha podido dar, como no se dio en Cuba, en Zimbabue y en Corea del Norte. Por tanto, hay que ver, queremos una transición y todos los demócratas venezolanos que creemos que Venezuela merece tener una democracia y que el 28 de julio se cometió un fraude y que tiene que ser reivindicada las reglas de la democracia, las instituciones, y tiene que ser respetado el resultado de las grandes mayorías de ese 28 de julio, tenemos que pensar en algo más que sanciones, porque las sanciones por sí solas no llegan o no ayudan a la transición. Ahora, con respecto a la sanción de Chevron, 3 o 4 puntos. Número uno, esas sanciones son a una empresa, Chevron,
que está aportando entre 230 y 240 mil barriles de petróleo al día. Pero además que ha sido muy útil. Ustedes pueden decir que puede ser útil para Maduro o para el país. Yo prefiero pensar que es útil para el país, que Chevron aporte 240 mil barriles y que aporte una parte importante de las divisas que se liquidan en el mercado cambiario para mantener más o menos a raya al tipo de cambio. Más o menos a raya es 80 y pico, que es el doble de hace 4 meses. Pero si Chevron no hubiera aportado dólares, tal vez sería de 100 o 120 bolívares por dólar el tipo de cambio. Entonces, la salida de Chevron no es necesariamente una buena noticia para los venezolanos, sí genera alguna presión al gobierno, pero también el gobierno tiene posibilidades de ir a sus socios, Rusia, Turquía, la India, para que traten de cubrir ese nivel de producción que tiene Chevron y después de un tiempo lo pueden hacer. Y el último punto es que se tomó la decisión hoy, pero todavía la OFAC tiene que sacar el comunicado donde formalmente elimina la licencia. Eso no se ha dado y todavía hay unos días de negociación. Trump puede recibir presiones internas o asesorías internas que le digan, mira, el petróleo venezolano es útil, o Maduro puede tratar de negociar y ofrecer algo y decirle, mira, Trump, te voy a retirar de territorio norteamericano 70.000 inmigrantes que no quieres tener y eso te va a ayudar. Entonces puede haber todavía un margen de maniobra y independientemente de que no haya una decisión o una maniobra entre hoy y el 1 de marzo, todavía Chevron va a poder extraer y producir petróleo hasta agosto del 2025. Es decir, esto no es inmediato porque cesas la licencia hoy y todavía hay un margen de maniobra para el cierre, para desmantelar la producción durante 6 meses. Es decir, Chevron todavía va a estar en Venezuela unos meses más, Eso que aunque tú se dices ratifique la pasó en decisión. Colombia. O sea, eso que tú dices acaba de pasar en Colombia. O sea, cuando Petro le dijo a Trump, yo no voy a recibir aquí las deportaciones, Trump le impuso una serie de sanciones a Express, ¿no? Además fue una reacción inmediata a Colombia y Petro echó para atrás, accedió a la petición Inmediatamente. de Trump y Trump echó para atrás también sus sanciones, ¿no? Tú dices que eso, Claro. o sea, hay un margen para que eso suceda en Venezuela, todavía hay un margen para que Maduro Todavía hay le... un margen y lo que yo, y tú lo sabes mejor que yo, que conoces de Sí, política más que yo, la revolución es mucho más pragmática que ideológica. sí. A la revolución lo que le interesa es preservar el poder. Si tiene que dar alguna concesión y negociar con Chevron y negociar con los gringos, lo va a hacer para preservar el poder. Y para Maduro es una muy mala noticia que caiga la producción petrolera en 220, 240 mil barriles por día y que no reciba 50, 70, 80 millones de dólares al día para atender el mercado cambiario, porque el tipo de cambio se le va a ir al cielo o va a seguir subiendo y eso va a impactar fuertemente a la inflación y la percepción de los venezolanos sobre la gestión del gobierno. Entonces, yo creo que los dos pueden ser muy pragmáticos y llegar a algún acuerdo que puede ser antes del 1 de mayo, pero todavía después del 1 de mayo, aunque Sí. técnicamente se suspendan las operaciones o comiencen a suspenderse, a desmantelarse, que tiene hasta agosto, se llegue a algún acuerdo intermedio en marzo, abril, mayo y la actual licencia se cambia por una alternativa que le dé algún margen de maniobra. Y además los Estados Unidos tienen, o caso venezolano, tienen otros socios, que a mí no me gustan mucho porque son socios de gobiernos autocráticos, Sí. eh, eh, que yo prefiero hacer negocios con las democracias del mundo y no con los parias del mundo, pero tienen posibilidades de que otros países los ayuden a producir más, como es el caso de Nigeria, Turquía, India, Rusia, el gran black economy, como dice Stiglitz, mafia economics, como la mafia de la economía mundial, los ayuda a producir más petróleo o a recuperar producción que perdió con Chevron. Mira, no, nos estamos quedando sin tiempo, pero te quiero hacer dos preguntas muy directas que creo que para la gente, bueno, puede ser interesante, ¿no? Uno, ¿tú crees que va a haber en Venezuela escasez de alimentos, va a colapsar los servicios públicos, van a colapsar los servicios públicos como ocurrió durante este periodo de crisis aguda en los años que tú ya has mencionado, ¿no? ¿Crees que los venezolanos se tienen que preparar para un recrudecimiento de la crisis? Y en segundo lugar, ¿tienes alguna recomendación? O sea, si tú, o sea, de cara a un padre o a una madre venezolana que hoy salió a trabajar para escasamente llevar lo básico para su casa hoy, ¿qué debería hacer? O sea, ¿qué debería hacer una persona como en esa situación?
Claro, con respecto a la primera pregunta, no tenemos certidumbre sobre nada, porque otra vez se está generando un ambiente muy enrarecido, una economía que está moderando su crecimiento, que está incrementando su inflación, y tenemos dos cosas que son muy dañinas, terribles desequilibrios políticos, un gobierno ilegítimo que no es reconocido por más de 50 gobiernos, que cometió un fraude y que no quiere reconocer que cometió un fraude, pero además ahora está tratando de instrumentar una reforma constitucional que la mayoría de la sociedad venezolana rechaza. Entonces viene un choque político a lo largo del 2025 y eso le puede hacer mucho daño a la economía. Entonces, lo que yo veo en principio, tal vez no llegar a lo que vivimos en el 14-20, que fue en situaciones muy extremas, pero sí un enrarecimiento de lo económico, menor crecimiento, mayor inflación, mayor desabastecimiento y una economía sin posibilidades de crecer de manera importante. Entonces, bueno, ante la expectativa de que el ambiente va a empeorar, de que vas a tener menor Sí, crecimiento y que vas a tener mayor inflación y mayor devaluación, bueno, hay que protegerse. Y las familias tienen que buscar, hoy es el momento que si tienes, lo peor que puedes tener es tu dinero en el banco. Si tienes una inflación del 80, 90% y el banco te paga el 30%, estás perdiendo tus saldos, 60% de tus saldos reales. Entonces hay que utilizar ese dinero para varias cosas. Una, para comprar aquello que necesites. Este es el momento de comprarte la nevera, la cocina o el carrito que necesitas o dar la cuota inicial de un apartamento, porque en 6 meses va a ser mucho más caro y no vas a poder llegar. Dos, proteger tu patrimonio, no lo puedes tener en bolívares ni en el banco porque se hace sal y agua. El bolívar está viviendo unas fuertes devaluaciones y una fuerte inflación. Tienes que llevar parte de tus activos a moneda dura, sea dólares, euros, libras esterlinas, y proteger el patrimonio de tu familia y buscar fuentes alternativas de ingresos para poder, si tú eh, si todos los costos de tus bienes y servicios que consumes, entre ellos alimentos, aumentan cada día, tu única posibilidad de sobrevivir es tener mayores ingresos. Entonces tienes que focalizarte en eso, no es fácil, pero son las medidas anticrisis clásicas. Yo espero que en algún tiempo corto Venezuela pueda generar una transición política, porque para mí la única posibilidad de una reconstrucción nacional, de tener un buen gobierno que gerencie la economía correctamente, que recupere las instituciones, la democracia, es un gobierno y una transición, porque la revolución no tiene ninguna intención de gerenciar la economía, de recuperar la democracia, porque lo que le interesa es preservar el poder, no importa el costo. Entonces, en esas circunstancias de un nuevo gobierno con una democracia viva y un grupo tomando decisiones de manera coherente en materia económica, Venezuela es una economía con un potencial extraordinario. Y con esto cierro, Venezuela es un país que tiene las principales reservas de petróleo del mundo, que tiene es el sexto productor mundial de camarones del mundo, es un país que tiene posibilidades reales en petroquímica, el sector conexo al petróleo, tenemos la gente que sabe, tenemos el petróleo, es un país que tiene gran capacidad de exportar frutas tropicales, se puede convertir uno de los grandes centros de turismo de Sudamérica. El petróleo de España es el turismo. Bueno, el turismo en Venezuela podría ser una fuente importantísima de riqueza, pero hay que darle la vuelta a la tortilla. Con esto cierro, yo voy regularmente a Arabia Saudita por razones de trabajo y sí. académicas. Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo del mundo junto a los Estados Unidos, que produce 10 millones de barriles, a pesar de tener menos petróleo que nosotros en reservas, está viendo el mundo y diciendo el petróleo va a tener un perfecto sustituto en muy corto tiempo, tenemos que diversificar la economía, está apostando dos sectores con mucha fuerza. Uno, a convertirse en el centro turístico del Medio Oriente, robarle ese rol protagónico a Dubái, y lo otro que es mucho más revolucionario en el buen sentido, convertirse en el gran proveedor o productor de energías renovables no contaminantes. Es decir, el mayor productor de petróleo del mundo está dándole la vuelta a la tortilla diciendo, vamos a ser el gran productor de energías renovables no contaminantes para diversificar la economía y evitar caer en la trampa de los recursos naturales y seguir teniendo riqueza para redistribuir y darle calidad de vida a nuestra gente. Venezuela tiene que ver hacia el futuro y no hacia el pasado. Oye, muchísimas gracias por tu intervención. A mí me preocupa, también a modo de cierre, me preocupa que si esto no se acompaña de una estrategia política viable, ¿no? Pues bueno, esto se pueda prolongar 2, 3, 4, 5 años como en efecto ocurrió en el último intento, ¿no? Y que con ello sufra todo el mundo, ¿no? Sufra la política y sufra también los ciudadanos. Sin embargo, también por otra parte, y creo que es la paradoja de las sanciones, si aquí no hay presión al gobierno de Maduro,
es muy poco probable cualquier cambio, porque voluntad de negociación por voluntad de negociación no tienen, ¿no? Si No ellos lo no tiene. quieren salir del poder, entonces o tú los presionas o los tipos no salen. Y a la larga creo que el daño de que no salgan es peor que el daño Claro. inmediato de esto, ¿no? O sea, bueno, tengo como esa dualidad igualmente con las sanciones, porque yo cada vez que veo un país sancionado me imagino que China se frota las manos, porque al final tienen acceso a materia prima a unos precios que de otra manera no lo tendría, le compran barato a Rusia, le compran barato a Irán, le compran barato a Venezuela y entran en el juego, en la competencia del mundo, entran ya de partida con una ventaja, ¿no? O sea, bueno, es paradójico, no es un tema fácil. Te agradezco, creo que todos los economistas que son consultados como tú tienen una visión, no es blanco-negro, ¿no? Lo que nos dicen los No. economistas, pero en todo caso espero que haya una estrategia política que esté alineada con el momento y que logre esa transición que todos esperamos para que pueda haber realmente una reconstrucción del país. Muchas gracias, José Manuel Puente, por estar con nosotros. Gracias a ti, John. Un gusto conversar contigo y coincidimos. Yo creo que las sanciones, sobre todo las personales, tienen que ir con mucha fuerza para generar presión. Sin presión no hay transición, pero eso tiene que ser acompañado con una estrategia asertiva en lo político que construya esa transición. Las sanciones por sí solas no la van a lograr, no la han logrado y no la van a lograr. Entonces, creo que es cuestión de estrategia. Esa estrategia tiene que ser construida entre las sanciones y la estrategia política a seguir que genere ese cambio político. Sin cambio político, y con esto cierro, no hay cambio económico y cambio radical de Venezuela de perspectivas económicas y sociales, lamentablemente. De acuerdo, muchas gracias, José Manuel. A Ok, todos hasta pronto. ustedes, es muy difícil dar una conclusión porque en Venezuela, mientras hablábamos de esto, decía, bueno, es que el cambio no necesariamente es 100% político. En Venezuela la política ha dado casi todo lo que ha podido dar en el sentido de que se han ganado elecciones, se ha aislado diplomáticamente en Occidente a Maduro, se ha resistido en diferentes oportunidades todo tipo de cerco, desde el mediático hasta el tema de represión. Y bueno, falta un elemento constitutivo del gobierno de Maduro, que es la fuerza. Yo creo que hoy Nicolás Maduro se sostiene en la fuerza más que en la política y quizás ese elemento sea el que no hemos logrado calibrar con suficiente tino para poder generar una transición. Pero bueno, estas cosas las sabe todo el mundo, el problema es que hacerlas no son fáciles. En todo caso, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y estaremos desarrollando este mismo tema económico durante los próximos meses porque creo que lamentablemente va a dar mucho de qué hablar. Gracias por estar. Esto es Tú y John.